Desesperación es el eco que emerge del vacío. La desesperación hace que la persona no sepa qué camino tomar o cuál recurso le conviene. Este es el tercer mensaje de la serie El Poder de la Esperanza en nuestra Iglesia Bautista de la Fe en Cali, Colombia. Es un año bonito, el año 2019. Venimos corriendo la carrera de la fe para ganar. Quiero invitarte esta mañana a que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. ¿Y por qué estamos predicando tanto de Pablo, pastor? Porque Pablo es la persona que va a utilizar 54 veces la palabra esperanza en el Nuevo Testamento. La palabra esperanza no aparece en ninguno de los evangelios. Aparece el verbo esperar, pero no la palabra esperanza. Así que lo que en el Nuevo Testamento es el pensamiento de Pablo, en el Antiguo Testamento va a ser del profeta Ezequiel. Hermoso libro, se lo recomiendo. El libro de Ezequiel, el libro de la esperanza. Voy a terminar mencionándolo en este mensaje. Pero vamos a una de sus cartas, a la del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3 al 8. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí ya tenemos esperanza. Misericordia por un lado, consolación por otro lado. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y aquí viene la palabra, verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, ¿cómo es? Firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Y qué fue lo que te pasó, Pablo, estando en Asia? Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El mismo apóstol Pablo perdió un día la esperanza. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Puede tomar asiento. Quiero hablarle esta mañana de liberarse de la desesperación. Qué bueno que podamos decirnos entre nosotros: no se desespere. Dígale al que está a su lado: no se desespere. No se desespere. Le vengo diciendo que no se desespere. ¿Estamos bien? Eso, iglesia. Usted y yo necesitamos liberarnos de la desesperación. La desesperación es una frustrante incapacidad para seguir adelante. La persona que se desespera no sabe qué camino coger. La persona cuando se desespera experimenta una rabia cuando pierde la esperanza. La persona que se desespera experimenta una tristeza que se convierte en lamento cuando siente que ha perdido todo ya. Cuando no se percibe luz en el horizonte,
cuando ni siquiera hay significado de vida en el presente. Se me acerca ahora Emanuel, uno de los niños de la iglesia a quien dediqué al Señor, y me dice: pastor, la esperanza es lo último que se muere. Esa es la versión de él, válida, impresionante. Y déjame decirle que de eso le voy a predicar hoy. La esperanza no es lo único que se pierde, no es lo último que se pierde, es lo último que usted tiene cuando se muere. Es maravilloso, iglesia. Hermanos míos, la desesperación, cuando llega a nuestra vida, quiere debilitarnos, nos quiere arrinconar. La desesperación nos debilita, nos quiere ver perdidos. Así es la desesperación. No conoce estrato social, raza ni color, no conoce ningún tipo de situaciones. La desesperación llega en algún momento de la vida. Desde lo psicológico, posiblemente nadie haya estudiado tan profundamente el tema de la desesperación humana como un médico judío, médico, neurólogo, psiquiatra, filósofo. Yo no sé a qué hora ese señor estudió todo eso. El doctor Viktor Frankl, el padre de la logoterapia. Ese hombre, entre los años 1942 a 1945, ¿sabe usted qué estaba pasando en el mundo? La Segunda Guerra Mundial. Entre los años 42 a los años 45, Viktor Frankl sobrevivió a varios campos de concentración nazis. No estuvo en Auschwitz, estuvo en todos los campos de concentración que hubo. El 27 de abril de 1945, el ejército de los Estados Unidos entró a Alemania y liberó a todos los que estaban en los campos de concentración. Viktor Frankl sobrevivió al Holocausto, pero tanto su esposa como sus padres fueron asesinados en los campos de concentración. El doctor Viktor Frankl, como neurólogo, psiquiatra, médico, filósofo, estuvo estudiando el sentido de la vida. Cuando usted sabe que va a morir, pero no sabe a qué horas, pero ya está resuelta su muerte, y ve alrededor suyo solamente sufrimiento y pérdida de sentido de vida. Y escribe un libro que es un bestseller. A los terapeutas es lectura obligada: El hombre en busca de sentido. El doctor Viktor Frankl define la desesperación como dos elementos: sufrimiento y pérdida de sentido. Dice el doctor Frankl que estas dos experiencias son las más desoladoras para una persona. Pero mire lo positivo: pero aún así llega el sufrimiento a tu vida y quiere acabar contigo, así pierdas el sentido y las ganas de vivir, de esa te puedes salvar. De eso podemos reponernos. Dice el doctor Viktor Frankl que a todo eso se puede sobrevivir. Todos podemos sortear esas experiencias, encarar la vida con nuevos y mejores recursos. Y doy gracias al Señor, hermano, porque en esta vida nada dura para siempre. Menos mal. Menos mal. Nada dura para siempre. Pero escucha, mi iglesia, solo la misericordia de Dios dura para siempre. Es una bendición, hermanos. En el Salmo 136 dice el salmista: alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque ¿para cuánto tiempo? Para siempre es su misericordia. Así que, hermanos y amigos, allí en la misericordia de Dios, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la pérdida de sentido, somos ayudados por la misericordia de Dios. Somos fortalecidos en esperanza por la misericordia de Dios. Cuando usted y yo hemos pecado y necesitamos recibir el perdón de Dios, allí estará su misericordia.
Cuando nuestras vidas se hallen atrapadas en un callejón sin salida que termine por controlarnos, ¿qué cree? Allí estará su misericordia. Cuando no encontramos a nadie a quien acudir para pedirle ayuda, allí estará su misericordia. Cuando lleguen las enfermedades, surjan los conflictos, no tenga duda que allí estará también su misericordia. Siempre que la vida parezca abrumadora, podemos continuar alabando a Dios porque allí estará su misericordia. La esperanza todo el tiempo mira hacia el futuro, porque allí estará esperándonos ¿quién? Su misericordia. ¿Está bien, iglesia? Eso es hermoso. Así que Dios nos ha creado para vivir con propósito, para alcanzar metas, para vivir con esperanza en cuanto al futuro. ¿Qué quiero entonces enseñarte en este tercer sermón que habla del poder de la esperanza? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo llegar al poder de la esperanza? Quiero decirte esta mañana que hay una clave, pero hay una garantía. Hay una clave y hay una garantía para que puedas conocer el poder de la esperanza. ¿Y cuál es la clave, pastor? La clave es nunca desmayar. ¿Me está escuchando, iglesia? Si usted quiere conocer el poder de la esperanza, nunca debes desmayar. Esa es la clave. Cuando uno llega a pensar que algo no tiene remedio, que sencillamente no va a mejorar, que hemos caído en el pecado de la desesperanza. Así es como usted y yo llegamos a la desesperanza. Cuando nos quedamos solo concentrados en que las cosas ya no tienen remedio. La desesperanza paraliza nuestras energías, nos impide ver otras posibilidades, nos aparta de la misericordia, hace que nos rindamos y abandonemos la lucha. Nos invade la sensación de que nada va a salir bien, que las cosas se han complicado. En momentos así, es posible que se disipen las ganas de trabajar, las ganas de comer, las ganas de dormir o tan siquiera las ganas de disfrutar la vida. Pero una cosa debes saber, y es que la esperanza puesta en Dios oxigena el espíritu, nos devuelve la vida. Si usted está pasándola mal, si está tratando de encontrar una salida, lo primero que debe recordar es que jamás hemos estado solos. Dios está atento a tu dolor, sabe de tus dudas, de tus temores, sabe que tienes dificultades y Él sabe qué hacer en el momento exacto, porque Dios deja ver su amor hacia nosotros. Dios acude a nuestro auxilio en esos momentos en los que hemos luchado por no perder la esperanza. El apóstol Pablo, en la lectura que hemos hecho hoy, le dice a la iglesia de Corinto: yo quiero felicitarlos porque ustedes están firmes, pero quiero que ustedes recuerden que no pueden desmayar nunca. Y les cuenta una experiencia que él vivió en Asia. El apóstol le cuenta a la iglesia de Corinto que le toca reconocer que siendo el gran apóstol Pablo, le tocó luchar con unas circunstancias tan fuertes que estuvo a punto de perder la esperanza. Dijo que él y su amigo Timoteo fueron abrumados, dice el verso 8. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El gran apóstol Pablo también se sintió desesperado, solo que esa desesperanza que Pablo sintió hizo que él confiara aún más en Dios. Y esa es la clave, iglesia. El apóstol Pablo vio con mayor claridad cuánto necesitaba a Dios a través de ese mal momento por el que estaba pasando en la vida. Pero lo que pasa es que cuando llega la desesperanza a nuestra vida, hacemos todo lo contrario. Cuando la desesperanza nos visita, la persona se cierra, se niega a lidiar con las luchas difíciles.
Puede que en algunas experiencias de su vida usted dude antes de extender los brazos al Señor en busca de ayuda. Pero la palabra de Dios dice que si le confiamos al Señor ese dolor, Él puede comenzar a mostrar que usted tiene propósito, que usted es importante, que hemos sido creados para un propósito más elevado, el cual es adorar a nuestro Creador y encontrar esperanza y fortaleza en Él. Así fue como se sintió David en el Salmo 23, que lo conocemos muy bien, pero me llama la atención el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que usted necesita cuando llega la desesperanza. Me gusta la traducción en lenguaje actual de este verso. Dice la traducción en lenguaje actual: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de esperanza. Qué hermoso, hermano. Es tan poderosa la esperanza, iglesia. Es tan poderosa la esperanza en Dios que hasta el miedo a la muerte desaparece. ¿Sabía usted? Los que me conocen bien saben que me río de la muerte. Me burlo de ella, porque jamás tocará mi vida, porque el Señor me ha dado vida eterna. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¡Ja! Para nadie es un secreto aquí, para nadie, que la muerte es para los seres humanos supremamente terrible. La muerte para los seres humanos es horripilante, una tragedia de la que nadie puede escapar. La muerte es el final de la historia, donde todo se acaba, algo en lo que jamás se quiere pensar. Una actriz de Hollywood dijo un día: lo único que me alegra de morir es que por fin pasaré al olvido. Se sentía abrumada con tantos fans que no la dejaba ni siquiera respirar. Siquiera voy a estar lejos de esos fans cuando muera. Lo que más me encanta es que cuando yo muera estaré por fin en el olvido. Hermanos míos, una cosa muy distinta le ocurre al cristiano. Para el cristiano la muerte es ganancia. Lo que al cristiano lo sostiene con vida, lo que al cristiano le hace permanecer con la esperanza viva, es la maravillosa esperanza de morir. Porque la muerte, de la única manera que se convierte en ganancia, es cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pues Él nos ha dado vida eterna. Pablo habla con la muerte en 1 Corintios 15 y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano mío, la esperanza es para todo. Mientras el creyente esté vivo y se encuentra en este mundo, vivirá lleno de un profundo sentido, con la esperanza de ver a Cristo cuando llegue el momento de su partida. Pero hay una condición siempre para eso, y la condición es nunca desmayar. Esa es la clave, jamás rendirse. Cuando usted quiera conocer el poder de la esperanza, debe saber que hay una clave, pero también hay una garantía. Si usted quiere conocer el poder de la esperanza, hay una garantía. ¿Y cuál es la garantía? Que a los hijos de Dios todo lo que le ocurre le ayuda para bien. Esa es la garantía. ¿Cómo le parece? Nada más y nada menos. Todo ayuda a nuestro bien. Iglesia, amigo que me escuchas, debes estar preparado para los ataques de la desesperanza, para que no sometas a derrota la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, verso 31, dice: ¿y entonces qué vamos a decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Antes, dice el apóstol, en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, termina diciendo, estoy seguro, eso es una esperanza, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Israel pasó un tiempo muy difícil en Babilonia. Y estando en el destierro, él veía cómo todo a su alrededor se aprovechaba de él. Eso era un bullying permanente. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil para un profeta como el profeta Habacuc fue caer en la desesperanza de ver que Dios no hacía nada. Y a veces nos puede pasar así, que esperamos que Dios venga a actuar en nuestra vida y volteamos a buscar a Dios y por ningún lado. Queremos sentir a Dios y no lo percibimos por ningún lado. Y nos empieza a entrar esa desesperanza, al punto que decimos, ¿hasta cuándo te vas a quedar manicruzado? ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí viendo y no vas a hacer nada? ¿Sabe? Esa fue la experiencia de Habacuc. El profeta Habacuc confesó haber caído en desesperanza. En el capítulo 1, verso 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Y qué cosa? Y te vas a hacer el sordo. ¿Hasta cuándo te voy a hablar y te vas a hacer el que no es con vos? ¿Hasta cuándo voy a estarte pidiendo que tenga misericordia de nosotros y te vas a quedar ahí impávido sin hacer nada? ¿No se parece un poquito a veces a las reacciones que tenemos cuando nos pasan cosas tristes? En ese momento decimos, Señor, ¿y por qué dejaste que pasara eso? ¿Dónde estás? ¿Es que no te importo? ¿Así me tienes de mal? ¿Así estamos? Y le dijo Habacuc al Señor, ya me duele la garganta de gritarte ante tanta violencia, y no salvarás. Hermano, el profeta llegó a estar tan desesperado que le gritaba a Dios que hiciera algo, porque todo lo que estaba pasando alrededor era injusto. Mientras tanto, el profeta sentía como si el Señor estuviera ausente, como si sencillamente no le llegaran las noticias, o quizá no tuviera en cuenta las quejas de los pobres. Habacuc llegó a pensar que todo estaba perdido, una vez que ni siquiera gritarle a Dios funcionaba para nada. Y el profeta acusó a Dios de haberlos descuidado, de haber faltado a sus promesas. Sin duda alguna, Habacuc estaba desesperanzado. Y así ocurre en nuestras vidas. Amigo y hermano, cuando el agua te llega al cuello, ¿qué haces? Pierdes la compostura. Le echas en cara a Dios la culpa de lo que te pasa y le llegas a gritar para que se fije en ti, porque buscas llamar su atención. Pero Dios siempre estará allí y Él responderá siempre a tu favor. Estaba en ese alegato, en esa queja, estaba en ese berrinche, y Dios abre la boca en el capítulo 2 y le dice a Habacuc, aunque la visión tardare por un tiempo, ella se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dios le dice a Habacuc que es el berrinche, y él dice, Señor, no puedo soportar tanta injusticia. Pero el Señor le dice, ¿quieres
ver que las cosas van a cambiar? Claro que lo quiero. Entonces espéralo, porque las cosas cambiarán. Me gusta mucho la traducción en lenguaje actual. Dice, tardará un poco en cumplirse, pero no te desesperes. No ha llegado la hora para que todo se cumpla, pero te puedo asegurar que se cumplirá sin falta. Esos babilonios tan orgullosos, un día van a saber de mí. Pero ustedes, mientras tanto, sean humildes y vivirán porque confían en mí. Hermano mío, cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, no caemos desvanecidos ante las dificultades, sino que depositamos nuestra confianza en el Señor, ya que Él es nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra esperanza. Y sabemos que al final de toda la historia, cuando todo pasa, Dios siempre sale vencedor. Si nuestra vida está puesta en esperanza, esos planes que Dios construyó para nuestro bien jamás se echarán a perder. Puede que se tomen un poco más de tiempo para que podamos develarlos, pero tenga la plena seguridad que lo que Dios se ha propuesto en su vida es cuestión de tiempo. Mientras salimos airosos sobre nuestras dificultades, cada problema, cada tropiezo, cada dificultad, cada calamidad que llegue a nuestra vida va a conocer una salida, si estamos puestos en esperanza, porque Dios hará que la solución llegue de la manera menos esperada. Así que no hay por qué preocuparse. Pablo estuvo muchas veces en situaciones similares. Vio la muerte allí, de cerca, y pudo salir, porque la esperanza lo tenía agarrado. Por eso, escribiendo a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 6, les dice: ustedes por nada se afanen, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amigo, yo sé que con frecuencia nos olvidamos que todo lo que hace Dios es bueno, pero debemos entender que así las cosas no estén claras, que así el panorama esté complicado, que las cosas parezcan completamente desbaratadas, Dios tiene el cuadro completo de las cosas y Dios jamás saldrá perdedor. Así que por medio de Jesús usted y yo somos más que vencedores. Pero hay una clave: nunca desmayar. Pero hay una garantía: todo ayudará para nuestro bien. Apliquemos. Cuando usted enfrente una situación que rebase sus posibilidades, no baje los brazos, nunca se rinda, porque todo lo que ocurre bajo el cielo a un hijo de Dios está sujeto a una ley espiritual. ¿Cuál? Ser usada esa circunstancia de tal modo que cumpla una tarea a favor del destino del creyente. Venga, se lo digo en términos del apóstol Pablo. En Romanos 8:28 dijo: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Cuando la nación de Israel fue llevada a cautiverio, a pesar de las calamidades del destierro, a pesar de los falsos profetas, sin embargo, los cautivos nunca perdieron la esperanza de que el cautiverio un día iba a terminar y de que el Señor restauraría la santa ciudad de Jerusalén. Y un día apareció un hombre llamado Ezequiel, y Dios le recordó a Israel por medio de Ezequiel, mediante visiones, que Él puede transformar la peor tragedia en el escenario más hermoso posible. Dios le puede a usted cambiar la vida, no importa qué tan arruinada se encuentre. ¿Sabe qué hizo Dios con Ezequiel? Lo llevó en el espíritu a un valle, posiblemente donde habría habido una batalla cruel, feroz y sangrienta. ¿Y qué había quedado en el suelo? Huesos de todos los que murieron en batalla. Y Dios
le va a mostrar la esperanza a Ezequiel a través de una pregunta. Le dice: Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos puedan vivir? Y Ezequiel lo mira y le dice: tú lo sabes todo, Señor. Y le dice: pues entonces ve y le dices a Israel que esos huesos volverán a vivir. Y profetízales, diles: huesos secos. Eso está en Ezequiel 37:4. Escuchen el mensaje del Señor. Voy a hacer que entre ustedes llegue el aliento de vida, para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamentos, los cubriré con carne, con piel. Pondré en ustedes un espíritu que les dará vida, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Aleluya. Hermano mío, nada está perdido si usted tiene puesta su esperanza en el Señor. Así le ocurre a quien ha perdido la esperanza. Todo le parece oscuro, triste, lastimoso. Pero cuando nuestra vida está puesta en esperanza, hasta lo que un día estuvo muerto volverá a vivir por el poder de la palabra de Dios. Así es la esperanza, siempre cambiante, siempre abierta a la posibilidad de lo nuevo y de lo mejor. Vivir en esperanza es recordar que independientemente del pasado, existe un futuro. Y el futuro es por definición algo abierto a cualquier posibilidad, como pudo comprobar el propio Ezequiel. La primera probabilidad de todas es la probabilidad del cambio. Espera en su vida un cambio que le renueve, que haga de usted lo que Dios quiere hacer. Pero mientras Dios hace ese cambio, permita que el Señor le demuestre que todo lo que a usted le ocurre siempre servirá para su bien. Todo lo que le ocurra, sea bueno o malo, tiene un para qué en las manos del Señor. Así que cuando vivimos en esperanza, lo más inesperado, eso va a ser lo que ocurre. Como diría en el argot popular, por donde menos usted piensa, por ahí salta la liebre. Así es con el Señor. Por donde usted menos piensa, por ahí se aparece el Señor y le cambia a usted la vida para siempre. ¡Aleluya! Eso es lo que ocurre para nuestra absoluta bendición. Pero hay una clave: nunca rendirse. Pero hay una garantía: todo ayudará para su bien. Padre, te alabo y te bendigo, porque no hay manera de ganar con cara y con sello también, a menos que nuestra vida esté puesta en esperanza, a menos que podamos tener a Jesucristo, la esperanza de la gloria, como nuestro único y suficiente motor, el que guía nuestra vida, la razón de ser de nuestra existencia, el lugar, el modo y el cómo y cuándo de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque la esperanza, cuando tenemos a Cristo, es lo último que muere. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y al partir de este mundo, nos vamos, Señor, con esperanza, para vivir contigo por siempre jamás. Y mientras estamos en este mundo, estamos prestos a saber en qué momento los cielos se abren, las bendiciones llegan, la vida se nos mejora y todo cambia de color. Todo adquiere un mejor rostro, todo adquiere una mejor factura, todo se hace nuevo y mejor cuando estamos puestos en esperanza en el nombre de Jesús. Bendice cada vida, cada familia, cada hogar aquí representado. Queremos pedirte que tu amor y tu bondad sea diariamente con todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.